Hola, bienvenidos. Una semana más acá para encontrarnos y edificarnos mutuamente, tú de una forma y yo de otra, en cuanto sea posible y que tú nos aceptes. Somos CDCC Radio y CDCC Televisión. Espero que hayas tenido una semana hermosa. Es un poco difícil en estos tiempos tan tumultuosos, tanta información, tanto que escucha uno en estos días y, y que lamentablemente vemos, bueno, el cumplimiento de la escritura en primer lugar, para nosotros no es sorpresa, la sorpresa es vivirlo, estar acá, pero la palabra de Dios nos da fuerza, anima, nos corrige, nos lleva, es luz a nuestro caminar, es lámpara. Entonces es necesario, y más en estos tiempos, escuchar la palabra correcta del Señor. Y correcta porque por lo que está en la palabra de Dios, en la Biblia, y hay que aprender a discernir y tener bastante atención en lo que se nos predica. Dicho esto, quizás por advertencia, no lo sé. Pero vamos a lo que nos convoca hoy día. Es Y esto es importante también, ahí me vas a entender cuando yo te diga el nombre de la predicación. Es tan importante hoy día decir, y la predicación se llama, digamos las cosas como son. ¿Ves? Sin más, aprendamos o sostengamos y digamos las cosas como son. Y el texto que nos apoya en esto es Efesios 4:25. Dice así: por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablar verdad cada cual o cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y digamos las cosas como son, y el texto que nos respalda, es sobre todo los que son miembros del cuerpo de Cristo. Digámonos las cosas como son. De repente uno en las redes ve un poco y ve tanta discordia, tanta decirse cosas o lanzarse cosas eh, que no tienen que no tienen edificación alguna. Tú como yo necesitamos escuchar palabra de Dios, escuchar a alguien que no sea de mi iglesia o de mi congregación, y escuchar, pero escuchar, como decían los antiguos, sana doctrina. Que nos digan verdades, que nos digan, porque cuando nos dicen verdad nuestro espíritu se edifica. Captamos eso y el espíritu nos da a entender que eso es correcto. Además tenemos la Biblia para confirmar cada versículo, si eso va bien o va mal encaminado, o hay una intención de engaño y de manipulación. Como te decía, los tiempos son muy complicados y eso tú lo sabes, no es necesario que yo te lo diga. Muy difíciles y difíciles para todos, difíciles para las personas que están sufriendo por el temor, por la incertidumbre, y nosotros los cristianos porque cada vez vemos que la escritura se va cumpliendo, lo que Dios nos adelantó ya miles de años. Y que antes quizás para la gente era motivo de burla, hoy día pueden tener temor, pero aún así se sigue cumpliendo la palabra de Dios que dice que en los postreros tiempos hallará fe en la tierra. Cuando Él viniera, hallaría fe en la tierra, u otra versión dice, encontraría amor. Bueno, cualquiera de las dos escasea cada vez más. Pero tú y yo que no, que hemos conocido del Señor y que seguimos teniendo fe, y al contrario de lo que podamos ver en estos tiempos, seguimos teniendo más fe. ¿Cómo no aferrarnos más a Él? Si es nuestra única fortaleza y nuestra única salida. Y más que eso, más que tomar a Dios como para un uso utilitario, sino porque es por amor, y aunque estuviéramos viviendo los tiempos más hermosos y más calmos, y parece que no pasara nada, seguiríamos amándolos igual, y buscándolo y queriendo estar al lado de Él.
porque hay algo que llevamos dentro que su espíritu, que nos une a nuestro espíritu y el que nos aconseja y nos guía. Bien, dicho eso, eso es entre paréntesis. Entonces dijimos que dejando al lado la falsedad, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces las palabras tienen el poder de despertar imágenes. Cuando tú escuchas una palabra, despierta imágenes, emociones y sentimientos a quien la recibe, a quien la está escuchando. Y también, si esas palabras estás leyendo algún texto, es la que la lee. Sirven para comunicarnos, expresarnos y para transferir información, lo que queremos decir. En el caso que yo te estoy diciendo ahora, nos estamos comunicando. Tú estás como receptor ahora, puede que yo esté como receptor en otro, escuchando de ti. Eh, entonces, para eso sirven las palabras, para comunicarnos. Eh, lo malo de esto es que pueden ser mal interpretadas y ocasionar serios conflictos personales o en la iglesia. Eh, Tanto así que hasta los políticos en el más alto nivel y además puede suceder esto. Entonces, pero también la palabra son capaces de cambiar nuestro estado de ánimo, nuestra forma de pensar y sentir. Sí, porque si a ti te dicen una mala frase y te lo dicen con una intención y de alguien que es importante o tiene cierto peso para ti, obviamente que tú te vas a sentir mal y va a cambiar de ánimo. Y al contrario ocurre lo mismo. O alguien te dice algo que tú no entendías, como por ejemplo cuando no éramos creyentes, que no hablaban del Evangelio, y que en mi caso al menos yo rechacé mucho, a pesar de que yo sentía que amaba a Dios y que quería a Dios, pero no quería ser evangélica, cristiana, ni comprometerme a nada de eso. Hasta que llegó ese momento, bendito Dios, el momento en que pude comprender y entender de lo que se me está hablando. Entonces, como decíamos, las palabras y a través de la palabra de Dios, nosotros cambiamos nuestra manera de pensar y de sentir en cuanto al Evangelio y hacer un montón de situaciones más que trae el Evangelio en forma integral a nuestras vidas. Este decir verdad cuando Dios nos aconseja y no mentirse los unos a los otros va de las formas, por ejemplo, más simple como de mentir o engañar, hasta las más sutiles como las ausencias, como no decir nada, quedarse callado, no responder, excusarnos, usar pretextos, hasta usar un lenguaje para maldecir. Tanto en la iglesia, en los negocios, en la política y en las relaciones personales es muy importante ser precisos y rigurosos para comunicarnos, para no dar lugar a las malas interpretaciones o interpretaciones erróneas contrarias a nuestros propios objetivos, ¿verdad? Eh, Porque a veces no nos entienden mucho. Entonces, Éxodo 23:7 dice, aléjate de acusación falsa y no mates al inocente ni al justo, porque yo no absolveré al culpable. Y aquí no está, más bien, dice, no te acerques o no hagas acusaciones falsas, no digas palabras falsas, o, o que al parecer son como para darnos alguna salida ante una situación que no queremos enfrentar ni confrontar. Por ejemplo, con pretextos, con evasivas, las excusas que no fallan nunca. Y esto no ocurre desde niño, aprendemos a inventar. ¿Quién nos enseñó a mentir? Nadie. Entonces, como cuando nos dicen que todos los seres humanos tienen una naturaleza caída al momento de que el primer hombre pecó, fuimos apartados de Dios y se nota porque siendo niño y teniendo una inocencia de niño, libre de maldad, ¿no? O malas intenciones, pero sin embargo, eh, nadie, como te digo, yo me recuerdo que yo me vi mintiendo y cuando lo que más te advierten es que la mentira es fea, que no se debe mentir, pero podría decir, yo no sé lo que es una mentira, me están advirtiendo de algo que no sé, pero yo lo hice y era muy pequeña, entonces por eso digo,
no hay necesidad de que alguien nos enseñe a mentir, nace espontáneamente. Y, eh, por ejemplo, una cuando se miente o se engaña, más bien a las personas como en el ámbito eclesiástico, eh, dice el Señor que debemos ser sinceros, francos, directos y no andar con excusas. Cuando niños íbamos al colegio y no hacíamos las tareas porque nos daba flojera, porque nos dedicamos a jugar, porque nos olvidábamos, porque mil cosas. Dicen, y llegamos el otro día, no hice mi tarea porque estaba enfermo, por ejemplo, uno le decía a la profesora. Eh, o alguien del trabajo podría decir, llegué tarde a la junta debido a que, no sé, el metro dejó de funcionar, o el auto me chocaron, miles de cosas. Eh, entonces, es una forma, la excusa es una forma sutil de evadir nuestras responsabilidades o no querer afrontar o enfrentar las realidades o nuestras realidades. Entonces, transmitimos al otro cosas falsas. También, como te decía, en el ámbito de la iglesia, no fui a la iglesia porque... por- y ahí hay que ser muy... La valentía no calza acá. Pero decirle a alguien de la iglesia o decirle a tu pastor o a tu pastora o a un líder de la iglesia cuando te pregunta ¿por qué no vino, hermana? La extrañamos y todo. No, es que no fui a la iglesia ¿por qué? Se inventan en el momento o tal vez se tienen preparado ya. Para no decir, no quise ir nomás, no, yo no tenía flojera, estaba cansada y quería quedarme en mi casa o recibir visita y no quise hacer problema a nadie con decir que voy a la iglesia. En el fondo no quise pagar precio o me agradaba más estar con ese grupo que con la iglesia y eso ya es de cuidado, ¿no? O no oré porque se me pasó el día, porque no hay que decir, estoy repitiendo lo mismo, tuve mucho trabajo, no oré porque no sentí. Oh, wow. Ahí esa es mayor problema cuando está comunicando esas cosas y el receptor dice, uy, aquí hay que tener cuidado, no estamos nada bien. Bueno, entonces, todas las excusas buscan justificar los errores que se cometieron. Es que yo de verdad quería ir a la iglesia, pero no sé, eh, se echó a perder el tiempo, hacía tanto frío, o me empezó a doler un pie, no sé, es mil excusas. Entonces, se ponen un sinfín de pretextos para explicar alguna situación. Eh, eh, por ejemplo, un fracaso, un tropiezo, simplemente eh, no cumplir con nuestra palabra. Recordemos de que en cuanto a lo eclesiástico, nuestro deber congregarnos, es un mandato divino, y no debería haber excusa con eso. Claro, hay casos justificados, se entiende, pero cuando se pone como excusa para justificarnos, para no decir la verdad, ahí está la gravedad. Y en la iglesia porque supone que son creyentes, que son gente que tiene temor de Dios. Yo lo siento más grave que cuando no teníamos a Dios y en el colegio éramos más niños, más inmaduros, con menos responsabilidad y menos compromiso, y como que todos lo hacían y dice que uno lo hacía también. Y la Biblia nos advierte acerca de eso, nos dice que en Santiago 3:6, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. No es que nuestra lengua sea mala, es lo que nace, es el miembro, lo que significa al decirnos esto, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua, dice en Santiago, está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Y aquí podemos ver que, acuérdate que la predicación, digamos las cosas como son, y ya nos está advirtiendo de que nuestras palabras
pueden ser tan malas con las mentiras, las excusas, las maldiciones o esto, recriminar a alguien, decir falso testimonio, injuriar. Claro que sí, claro que sí, ahí la lengua está inflamada por el mismo infierno. Es un mundo de maldad y entre eso tú y yo tenemos esa capacidad de hacerlo, eh, y querer herir a alguien y destruirlo con la palabra. Muchas de las heridas de las personas, de los que llegan a la iglesia, los que están fuera de la iglesia, han sido por palabras que han causado una maldición, heridas profundas, traumáticas, dichas por los mismos padres, o por las parejas, o por los hijos, por alguien que tiene que ser importante para nosotros, porque esa misma palabra dicha por alguien que no, no nos importa mucho, nos sentiremos heridos por un tiempo, olvidaremos, pero dicha por alguien que sí es importante para nosotros, eso es un hecho traumático, son heridas muy, muy profundas que pueden romper relaciones, separar, divorciar, separar los padres de los hijos los padres, de las buenas amistades, etcétera. Bueno, entonces, como yo te decía, que yo te cuento mi caso personal, me acuso delante de ti que desde niño mentimos sin que nadie nos enseñara a mentir. Aunque nos enseñan constantemente o nos habían enseñado de que eso estaba muy mal. Y hoy día que ya somos adultos, simplemente la mentira o faltar a, perdón, no decir la verdad o justificarnos a esto, se le llama con un eufemismo que dice faltar a la verdad. Y yo insisto una y otra vez que este faltar a la verdad es muy suave, es como, ay, ¿para qué vas a arrastrar tanta culpa por una mentirilla blanca o muchas mentiras? Porque la verdad, la verdad que el ser humano es mentiroso, es muy mentiroso. El problema es que cuando dentro de la iglesia no hemos dejado esas malas costumbres. Porque ¿qué nosotros le vamos a decir al que no conoce a Dios? No va a entender, no va a comprender y ¿qué te metes tú? A lo mejor nos digan, hasta se enojen con nosotros. Pero dentro de la iglesia nosotros tenemos y decirnos, y no es suavizar o un hermano que tú no quieras decirle las cosas como son y las suavizas y maquillas para que no se sienta mal y, y esa persona feliz va a la iglesia porque es una iglesia de amor, dicen algunos, el malentendido del amor. Es una iglesia donde aman porque no se le confronta su pecado, porque no se lo corrige. Entonces, o al revés, cuando a las personas y captan y saben que el mensaje está adulterado, tampoco le dicen a sus líderes nada porque mejor quedarse callado. No decir las cosas como son. Eso es, no se dicen las cosas como son. Ahora, la verdadera consecuencia de la mentira se ha normalizado nosotros, como te decía. Entonces, no decimos, no queremos molestar, no queremos ser mala onda, queremos que nos vean como personas amorosas, tiernas y a la vez no causar daño al otro. ¿Para qué? ¿Cierto? Pero Dios dice, no, no se mientan, no se engañen los unos a los otros. Y Dios no exige no mentir. Mentir está prohibido para todos, para toda la humanidad. Más aún para nosotros, que somos cristianos, que somos hijos de Dios, que hemos nacido de nuevo, que el Espíritu Santo reposa dentro de nosotros, o que decimos nosotros que somos cristianos, porque bien claro está por la parábola del trigo y la cizaña que hay de todo dentro de la iglesia. Y a veces hay más falso que bueno. Entonces, que verdadero, digo, verdadero cristiano. Entonces mentir es un pecado y mentir tiene consecuencias. Son muy graves, gravísimas, como nos dice y nos advierte en el libro de Apocalipsis 21:8, dice así: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas,
los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La separación completa de Dios a un lugar de eterno dolor, eterno sufrimiento. Sí, para los mentirosos también. No solamente para los hechiceros. Imagínate que uno dice, ay no, pero es que los hechiceros, eso sí que son malos. O un idólatra, o un cobarde, un incrédulo, o un abominable, un homicida. O sea, no va a comparar, diríamos, la lógica de nuestra sociedad, dirían, pero no tiene comparación un homicida con un mentiroso. Para Dios sí. Es pecado. Entonces no hay pecado grande, pecado chico, pecado mediano. Está todo en una sola palabra envuelta, que es pecado. Es faltar a la verdad, faltar a Dios, es sabiendo hacer lo bueno, porque pecado es eso, sabiendo hacer lo bueno y no hacerlo. Es considerado pecado. Ahora, hay alguien que era así muy franco, muy directo para decir las cosas, que en algunas sociedades eso molesta. Y le molesta a la gente que obviamente que gusta la falsedad. Y, y ese personaje, esa gran persona, más que persona, es Dios, el mismo Cristo, el mismo Jesús, que cuando estuvo acá en la tierra 30 años, dijo, y él preguntaba, ¿por qué no entienden mi modo de hablar? O sea, parafraseando, estoy hablando en chino, en japonés, en turco, ¿en qué? ¿Que no me entienden? Mira, te voy a leer el texto. Dice así, en Juan 8, 43 y 44. Jesús pregunta, ¿por qué no entienden mi modo de hablar? ¿Por qué no pueden aceptar mi palabra? Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, o sea, de mentiroso, porque es un mentiroso. Es el padre de mentira. Jesús lo dijo. Jesús no es el mismo Jesús que tú ves comúnmente en una cruz, derrotado, muerto o a punto de morir, con una corona de cruz, el Cristo sufriente. Cristo resucitó en gloria, con gran poder. Entonces, cuando, cuando Jesús confronta y dice, pero, a ver, ¿por qué? ¿Por qué no entiendes mi modo de hablar? ¿Qué te pasa? ¿Ustedes por qué no pueden aceptar mi palabra? ¿Por qué lo rechazan? ¿Por qué no les gusta? ¿Por qué se sienten mal con mis palabras? ¿Por qué les gusta escuchar mentiras, aunque sabes, pero es lo que te gusta escuchar? ¿Por qué? Entonces, el mismo Jesús, porque ustedes son de su padre el diablo. O sea, le están diciendo, si no te gusta mi palabra, te molesta, la encontrás dura, que es muy difícil de llevar, que no puedes, y lo haces a media o no lo haces, y tiene una apariencia de piedad, pero niegas la eficacia de ella, no eres piadoso, no eres un ser espiritual. Entonces, ¿por qué? Porque no soy yo tu padre, dice Dios, sino el diablo, porque él es padre de mentira. Y él agrega y dice, yo, sin embargo, dice, a mí, que les digo la verdad, no me creen. ¿Qué podríamos decir ante esto? Que el ser humano
gusta más de creer en las mentiras que en la verdad. La mentira como un lenguaje contrario al propio pensamiento con la voluntad de engañar. Hay un estudio cognitivo que se hizo acerca de la mentira humana. He puesto ya hace unos cuantos años, unos 2 años, el 1 de agosto del 2020, en una revista de divulgación científica y tecnológica autónoma de la Universidad de Nuevo León en México. Dice, ¿qué dice esta revista? Que es científica y tecnológica. Dice, la mayoría de las personas mienten en promedio por lo menos 1 o 2 veces al día. Esta capacidad de mentir parece ser parte integral del desarrollo de una persona a través de la vida. O sea, es parte de él. Como no se puede salir de él. Desde muy temprano, en la infancia, entre los 2 y 5 años, ¿te acuerdas que te dije que yo solita, ni nadie? Los niños desarrollan estrategias de engaño y una comprensión de la verdad de tal manera que intentan crear una falsa creencia en otros. Eso es la mentira. Intentamos, como los niños de 2 a 5 años, que nos crean lo falso. Eso es una mentira. Menos, y dice el estudio, si estamos mintiendo o es parte integral de nosotros ya la mentira, si tú le preguntas, ¿tú mientes? No, 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 porque es como tan naturalizado mentir que la persona dice que la mentira, una mentira grande, grande, así como, eso sería mentira, pero las mentiras así como del diario acostumbrado, desde lo más fino, como por ejemplo voy llegando y va recién saliendo de la casa. Entonces dice, menos conocido es el desarrollo de la habilidad para detectar las mentiras. ¿Qué tal? O sea, mentimos, mentimos y mentimos, pero no tenemos la habilidad para detectar las mentiras. Entonces, como todos mienten, nosotros creemos también a las mentiras. Por eso la queja de Jesús dice, y sin embargo a mí, que les digo la verdad, no me creen. Pero si alguien viene a decirte, el Señor dice eso en su palabra, y está tergiversando, adulterando la palabra, no hay problema para ti en creerla. Aunque te adviertan, lee tu Biblia, pide a Dios. Puede estar siendo engañado. Se trata no solamente de la vida ahora, aquí. Es tu vida eterna. ¿Dónde te vas al final? Entonces, si le dicen que todos los perritos van al cielo, feliz, va a estar lleno de perritos. Pero si te dicen, no todos se irán al cielo, entonces no, pues si Dios es bueno, Dios es amor. Sí, pero no leíste el otro lado que decía fuego consumidor y que no acepta ningún mentiroso tampoco en el cielo. ¿Por qué les cuesta creer mi palabra? Si yo les digo la verdad, dice el Señor, entonces, bueno. Ahora, cuando nosotros mentimos, no es una cosa así como, uy, mentir es pecado. No solamente desde el punto de vista que es un pecado, es una falla, una falta ante Dios. Estamos jugando con los sentimientos de otras personas. Cuando se sienten engañadas y traicionadas, lo que le hace es tener sentimientos muy negativos y con sensaciones dolorosas que le pueden generar grandes tristezas, amarguras, penas, depresiones y estados mentales aún peores, que puede dañar toda la vida de la otra persona, de la víctima, digamos. Y a lo largo de los tiempos, de los años, las consecuencias más importantes es la desconfianza que tendrán hacia nosotros si nos descubren en mentira, porque una mentira siempre se descubre, ¿cierto?
Se puede demorar un tiempo, pero la verdad siempre sale a la luz, dícese. Bueno, entonces la desconfianza que tendrán de nosotros si somos reconocidos que somos mentirosos. Y como decía el estudio, todos mienten, nosotros los cristianos no mentimos, o si tú conoces cristianos mentirosos, no deberían mentir, están pecando. Entonces, lo que pasa es que las personas mienten más de lo normal, porque el estudio dice unas 2 mentiras al día, supongamos que digan 10 o 15 al día. Se crea desconfianza, porque es muy obvio. Y bueno, aparte tenemos la falla de que no detectamos muy bien cuando nos están mintiendo. Y puede romper un matrimonio, relaciones de padre-hijo, de familiares, de hermanos, de amistades bonitas. Puede suceder eso. Por eso el Señor nos advierte, no se mientan los unos a los otros, al contrario, sean veraces. Ahora, nadie, ninguno de nosotros podemos decir, no, yo no miento nunca, no he mentido nunca. Hay algunos que lo hacen sin sentir ni remordimiento, o sea, no, yo no soy mentiroso. Sobre todo los políticos, ¿te has fijado? No, ellos son, bueno, no solamente los políticos, cualquiera, todos. Entonces, nosotros, yo también he mentido. A pesar de la enseñanza de no mentir, y que me decían que a Dios no le gusta la mentira, y que estaba en riesgo no irme al cielo por mentir, uno lo hace igual. De que puede ir en excusas, justificaciones, o en otras más graves. Pero nosotros estamos aquí buscando a Dios, no para, tener un pase al cielo, o para recibir las bendiciones de Dios, respuesta cuando oramos, y que tenga que respondernos. Nosotros estamos aquí, siendo cristianos, para ser mejores personas, mirar al blanco que es Cristo, y ir avanzando el camino a la perfección. Llegará el día de nuestra muerte y todavía habremos estado en ese camino porque Dios es demasiado perfecto. Entonces, tenemos que crecer día a día, renunciar, cambiar, porque puede que Dios te ame mucho y que estés bien en un montón de cosas. Pero, recuerda que en Proverbio dice que la mosca en el vaso del perfumero echa a perder todo. Todo. O si tú estás comiendo una sopa rica, exquisita, que te encanta y cae una mosca, la rechaza inmediatamente. Porque cayó algo indeseable, algo asqueroso, algo sucio. Bueno, un animal, pero muy contaminado. Entonces, eso es lo que ocurre. Tú puedes tener muchas cosas buenas, pero si estás persintiendo en mentir o tener para justificarte como excusa, déjalo, no es necesario. Di las cosas como son. Y ganarás favor de Dios. Cuando Dios nos dice, no se mientan unos a otros, es para nuestro beneficio. En primer lugar, y como consecuencia, es para no dañar a otro, porque nos dice, amarás a tu prójimo, y tú cuando le mientes lo engañas y lo dañas. Porque a mí no me gusta que me mientan. No me gusta que me digan excusas ni se justifiquen, porque tú captas ya más o menos a través del tiempo. Ya. Entonces uno, ¿qué tiene que hacer? Hacer como que tú le crees a la persona. A ver, a ver. Bueno, yo como pastor y sigo predicando la mentira y sigo. Pero haces tú como que tú le crees muchas veces. ¿En qué momento se va a cansar? ¿En qué momento la palabra de Dios va a hacer eco en sus corazones?
y ya dejarán de hacerlo y madurarán y crecerán. La mentira destruye familias, la injuria también, las relaciones de pareja, destruye amistades, destruye todo lo que se encuentra a su alrededor. Y si tu jefe te pilla mintiendo, también. Es por ello que Dios no exige ser veraces. ¿Y qué es veraz? Es todo lo que se ajusta y se apega a la verdad. O a la persona que siempre en sus palabras, obras o acciones es fiel a la verdad. Entonces diríamos, es una persona veraz, es creíble. Yo le creo a esa persona porque no miente, te da confianza. ¿Verdad que sí? Proverbios 14:25. El testigo veraz salva vidas, pero el que habla mentiras es un traidor. Entonces, no es de confiar. No, no es de confiar. Entonces, si tú ves una palabra que las pillan una o dos mentiras, de las que has pillado, las que te has dado cuenta, ya debes saber por la palabra de Dios que esa persona es traicionera. Dios incomoda con sus palabras. Y la pregunta, ¿Dios incomodará hoy día a la sociedad? Sí, la palabra de Dios incomoda a la sociedad. Juan 6, 60, 61. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es tu palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, le dijo, ¿esto os ofende? ¿Le ofenden mis palabras cuando yo hablo con verdad? ¿Te ofenden? ¿Te ofende la palabra del Señor? ¿Te hace sentir mal? Yo quisiera que Jesús te consintiera, te respondiera, te hiciera cariño, que no ser el padre bueno, un padre permisivo, que no te corrigiera, que te asegurara que a pesar de tu error y fallo, porque uno dice, Dios conoce mi corazón. Claro que lo conoce. Claro que lo conoce. Pero el hijo que ama, corrige y castiga. Como tú, si eres padre, tú no dejarás que tu hijo siga en el camino equivocado. Lo corregirás, le advertirás. Serás duro cuando no entienda. Entonces, ¿cómo va a ofender si tú sabes que le estás evitando daños mayores a futuro? ¿Cuál es la dureza de las palabras de Jesús? Decir la verdad sin eufemismos. Jesús, lleno de franqueza, decir las cosas como son, es una de las exigencias bíblicas en lo que nos pide el Señor para aquellos que siguen a Cristo. O sea, las adulaciones que son tan incómodas. Uy, sí, mira tú, aquí adulaciones. No. Y tú sabes que te están falseando, que en el fondo del corazón hay otra verdad. Porque te están diciendo una mentira. Las hipocresías, las abundantes excusas, los silencios, los comentarios malintencionados, las calumnias, están estrictamente prohibidas por Dios. En 1 Pedro 2:1 dice, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, hipocresía, envidia y toda difamación. Todo eso fuera, desechando, saquen de en medio de ustedes eso. La franqueza es actuar siempre con la verdad. Una persona franca no finge amor. Cuando una persona franca te demuestra amor es porque es un amor genuino, verdadero. No te va a fingir si no lo siente. No hace las cosas por quedar bien. Muchas veces simplemente caemos en el autoengaño de sonreír ante lo que vivimos cuando la realidad no nos agrada. Esa sonrisa así. ¿Te gustó?
Las personas francas suelen ser el amigo, el familiar, que a veces puede parecernos hasta duramente honesto al decirnos alguna verdad que hasta puede disgustarnos y no gustarnos, caernos mal. Pero en el fondo sentimos que nos está dando ese amor duro que necesitamos. Los límites, los necesitamos, que nos digan. Porque a veces la persona puede estar sinceramente equivocada. Cree que está la verdad, pero el otro que está al otro lado mirando le puede decir si le interesa a esa persona, si la ama de verdad, es importante para su vida, decirle la verdad. La persona veraz se dice las cosas como son. Esto significa que va a ser honesto contigo, incluso cuando no quieras escucharlo. Esto no significa que sean insensibles o poco compasivos. O es tan insensible y llega y dice las cosas. Eso es lo que Dios quiere, que tú llegues y digas las cosas. Que las digas. No de una forma brusca, tosca, no, pero que las digas. Puedes ser amable, puedes ser muy sensible y muy cariñoso siendo honesto. Ahora, el amor sincero, honesto y veraz es el que trata de decirle a alguien exactamente lo que necesita escuchar. Incluso si no es lo que quiere escuchar o aunque le esté molestando, es solo escucharlo. Alguien directo nunca te mentirá para tratar de evadir tus sentimientos. Lo que significa que habrá menos incertidumbre acerca de las relaciones con este tipo de personas que son francas y que dicen las cosas como son. Que no mienten, no te engañan, no te adulan, no tienen necesidad de hacer eso porque no va dentro de sus principios morales. Tú sabrás cuando un familiar o un amigo directo te diga algo que tú lo conoces, que dice la verdad. Es que está en la verdad y te está diciendo algo que es verdad. Lo mejor de las personas que no mienten es que no tienen ninguna razón para pretender ser amigos de alguien que no les gusta. Si ve que alguien no es tóxico, se aleja y listo. No. Es como, no sé si tú has visto, yo he visto personas que, por ejemplo, uy, me cae tan mal. Pero delante de la persona la ven y sonríen y la abrazan. Dios, qué nivel de hipocresía. Entonces, obviamente, si yo veo a una persona así, también lo hace conmigo, lo más probable, ¿o no? Eh, Tampoco las personas veraces tienen motivos para mentir sobre cómo se sienten. Si te dicen que están mal, es porque están mal. Si dicen que están bien, es porque están bien. Una persona franca y clara te dirá si te quiere o no. Si tú le preguntas, ¿tú me quieres? Sí, es verdad, sí. Si no te quiere, no. O te quiere un poco, te va a decir lo que siente por ti. Gálatas 1:10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿Qué decía eso Pablo? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Y vaya que tiene razón, mucha razón acá Pablo. Bueno, siempre la tiene. Entonces dice, busco ahora el favor de los hombres o de Dios. O sea, yo trato de quedar bien con la gente. Como cristiano, tengo que decir mentirilla, o tengo que decir excusas, justificaciones, tengo que mentir, o pretendo, o tengo que agradar a Dios antes que los hombres. Pues si todavía yo pretendiera, dice todavía, no es que no haya sido así, trató de agradar a los hombres, Pablo lo reconoce, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Porque si a Cristo le dijeran, dura es tu palabra, o él mismo decía, ¿por qué no me creen? Entonces imagínate un siervo hablando las palabras de Cristo. El poder del lenguaje, lo que aparece en Éxodo 20:16, no mentirás. No mentirás. Mentira pequeña, no mentirás. Colosenses 3:9, no mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Era tan frecuente en nosotros, tan normal, que era un hábito, el mentir constantemente. Pero ya no.
Porque eso nos dice en Colosenses que era del antiguo hombre, que cuando no conocíamos a Dios, hacíamos eso, pero ya no. No mientas a la gente de tu congregación, a tus hermanos en Cristo. No le mientas a tus familiares, a tu familia, a tus compañeros, a tus seres más amados. No les mientas, no es necesario. Porque también está demostrando la identidad de hijo de Dios. Ustedes dicen, mire, este no va a la iglesia. Son los comentarios que hacen. Y este que se cree santo, más mentiroso. Entonces, el lenguaje delata o refleja a un cristiano. A los cristianos se les conoce como hablan. Abren la boca y ya uno va captando si son cristianos o no lo son. Por lo tanto, el lenguaje delata o refleja a una persona también que no tiene a Dios. ¿Te das cuenta que no? ¿Cómo habla? ¿Qué es lo que dice? Por ejemplo, lo primero, la grosería. Un cristiano no dice groserías. No debería usar palabras soeces en su comunicación. Entonces, refleja inmediatamente el cristiano. La identidad de un individuo humano incluye, por ejemplo, el género, la raza, un grupo étnico, clase, cultura, lengua, edad, sexo, entre otras referencias, ¿cierto? Así uno puede distinguir la identidad de una persona. Tú te das cuenta si, por ejemplo, se habla, si es argentino, si es americano, si es francés, turco, qué sé yo. También su color de piel, su grupo étnico, su clase, su nivel social, no sé, te das cuenta también de las diferencias de niveles, su cultura, la edad que tiene, todas esas cosas que nosotros a primera vista podemos hacer. Y todo eso se combina para definir un ser único, irrepetible, inimitable. Pero, asimismo, nosotros compartimos como miembros de una comunidad cristiana, cierta forma, nuestro lenguaje, nuestra manera de pensar, por eso somos comunidad. Nos vamos asemejando los unos a los otros. Tú no esperas encontrar una opinión distinta en la gente que forman tu comunidad cristiana. Todos se van asemejando. Bueno, a unos que más novitos vienen entrando recién, son neófitos, pueden encontrar rasgos todavía del viejo hombre. Entonces, este lenguaje es un factor de identidad cristiana, nos identifica como cristianos, que nos une al pasado, quiénes éramos, cómo somos en el presente y cómo nos proyectamos en el futuro. Y si tú le preguntas a un cristiano, dice, todo, me voy con el Señor. La mayoría de los cristianos, no, yo estoy esperando la venida del Señor y me voy con el Señor. Ustedes sí que creen en la oración, en el poder del Espíritu Santo, en el poder de la oración, en el poder de la palabra de Dios, todo eso. Hay una identidad nuestra. Es nuestra forma de ser distinto al no creyente o de otra religión. Somos personas que no usamos eufemismos para hacer agradar a los otros, como decía Pablo, ¿cierto? No busco el favor de los hombres o caerle bien yo a la gente, entonces por eso yo voy a ser más suave o no voy a decir todas las verdades que dice el Señor para no herirlos y no se sientan mal. No, Pablo dijo, si yo estuviera en esa como era antes, no, ya, entonces no sería siervo de Cristo. No usamos eufemismo para describir la inmoralidad descrita por Dios. Ya te dije, no es que seamos toscos. No maquillamos las palabras de vida de Dios cuando advierte al hombre de las consecuencias del pecado. Expresar el Evangelio tal como Dios lo dijo y lo dice sin suavizar el mensaje para no herir u ofender con palabras rebuscadas. Eso no es de Dios.
Juan 8, 31, 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecierais en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces le dice a este nuevo cristiano que habían sido judíos: si ustedes permanecen en mi palabra con lo que yo les estoy diciendo, ahí sí serán mis discípulos verdaderamente. Y les será dada a conocer la verdad, y la verdad te hará libre. ¿Libre de qué? De tener que ser esclavo de la mentira o de otro cierto de pecado. Tan importante es lo anterior en cuanto a cómo comunicarnos. Lo que queremos expresar, decir, ¿cierto? En el mundo religioso de los últimos años, bueno, esto está del principio del cristianismo, ¿sí? Pero se ha multiplicado y es más perverso aún. Se ha hecho el hábito de usar eufemismos. No hay problema si se quiere en usar un eufemismo, tú lo puedes usar. Lo importante es no desfigurar la intención de Dios, distorsionando la realidad. Está claro que en el ambiente de algunas comunidades cristianas hasta está en uso el uso de eufemismo, y llegamos a convertir realidades pecaminosas en agradables y aceptables para no incomodar al creyente. Entonces, transformando así el sentido original de la palabra por un lenguaje social, por un supuesto respeto a la libertad de los demás, aceptable, que es no hiriente, porque es una congregación de amor, porque no son hirientes, ni restrictivos, ni discriminatorios. ¿Qué te parece? A mí, no. No. Proverbios 5, 2, 4. Para que guardes la discreción o la cautela, y tus labios conserven el conocimiento, porque los labios del extraño destilan miel, y su lengua es más suave que el aceite, pero al final es amarga como el ajenjo, aguda como espada de dos filos. Como te dije, y el estudio hecho en la Universidad de México, decía que no está desarrollada la capacidad de descubrir las mentiras, los engaños, pero sí que estaba tan integrado en el ser humano, que era parte de él, es mentir por lo menos mínimo 2 veces al día. Entonces aquí nos dice, guarda cautela, nos recomienda la palabra de Dios, y conserva conocimiento. Porque los labios del extraño, y esta intención es más bien como en el plano amoroso, una relación, porque dice, porque los labios de la extraña destilan miel, ¿cierto? Quizás le está hablando a un hombre casado, o una mujer casada, o con una relación seria. Dice que el labio o las palabras de los extraños destilan miel, pero y su lengua es tan suave, empleando mucho eufemismo, obviamente, es tan suave como el aceite, pero, por eso dice, conserven el conocimiento. Al final es amarga como el ajenjo y aguda como espada de dos filos. O sea, hay una doble. Esas palabras suaves, maquilladas, esas palabras que adulan, estas palabras, este eufemismo tan suavecitos como el aceite, tan dulces al parecer, en el fondo son amargas y espada de dos filos. Es tan grande el peligro de ser arrastrado a un ambiente contaminado de mentiras y críticas malintencionadas. Por eso, entonces, vale la pena detenernos para analizar nuestra vida comparándola con nuestros principios.
¿En qué he creído yo? ¿Cuáles son los mandamientos? ¿Qué es lo que me dice Dios? ¿Cómo es mi comportamiento? Yo tengo que hacer una comparación, mirarme a ese espejo. No hay otro. No, no, es como, a ver, ¿qué te dice la ética? ¿O qué te dice tu empresa que serás buena persona? No, ¿qué te dice Dios de, de lo que significa ser justo? Entonces, cuando el hombre traiciona la verdad, se traiciona a sí mismo, se hace un daño enorme, puesto que nuestra inteligencia debe enfrentarse a la realidad para conocerla y no para inventarla. Somos seres inteligentes. Y nos damos cuenta que nuestra realidad es que somos mentirosos. Y que debemos de conocer la realidad y no inventar una realidad. Jesús, para no ofender al otro, ¿piensas tú que usaría eufemismo? No, no. Aunque en la Biblia hay algunos eufemismos que, te digo, uno lo puede usar. Hay algunos. Pero de ninguna manera distorsionan, sino que como culturalmente pueden ser un poco chocantes para alguien. O sea, ahí se pone un eufemismo y es bien entendido y se entiende. Mateo 23, 26 al 28. Fariseo ciego. Oh, me encanta. Sabes que yo me enamoré mis primeras lecturas. Me gustó. Dios. No era el Dios que me vi y me habían dado a conocer. Me gustó Dios porque confrontaba, decía la verdad. No se cayó para no caer mal o herir los sentimientos ajenos. No, le dijo, fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que lo de afuera también quede limpio. Ay, 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 vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Así también les dijo Jesús, face to face, cara a cara. Así también vosotros por fuera parecéis justo a los hombres, oh, tan santos, por Dios, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. ¿Qué hace la gente hoy día cuando se encuentra con ese tipo religioso? Se calla. Sigue escuchando sus mensajes, sus consejos. Aunque saben que le están mintiendo, que son unos hipócritas, malvados, perversos algunos incluso. Por eso Dios nos advierte en Mateo 5:37. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa además proviene del maligno. Justo y preciso. Hay palabras muy violentas, temibles, peligrosas, pero que al común parecen tan gratas. Dentro de la iglesia, un mínimo cambio ya tergiversó, adulteró las palabras de Dios. Ejemplo, un ejemplo, yo sé que tú lo has escuchado muchas veces. Lo que en metafísica la llaman confesión positiva, que es un movimiento que está dentro de la nueva era, que es reavivar la hechicería antigua, que está muy de moda todo esto. Entonces, ellos llaman confesión positiva. Entonces, ¿qué hizo algunas iglesias cristianas? En un porcentaje importante, te digo, la tomaron y le pusieron fe positiva. Y es la misma forma de plantearla, las mismas técnicas, que en vez de ponerle confesión positiva, le pusieron fe positiva. Y hay muchos expositores de esto. Hay libros, montones, enseñanzas, predicaciones, en la web tú encuentras, y la gente le gusta, le encanta. A esas iglesias van. Las iglesias de amor, las que te inflan el ego y te dicen lo grande que vas a hacer. Cuando Jesús dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Tanto contraste, ¿no? Reprender el pecado y las conductas erradas le llaman dureza. Oh, qué dura esta gente.
La frase no toquéis al ungido es impunidad eclesiástica. Al materialismo lo llaman prosperidad divina. Entonces, pero como hay gente que le gusta eso es lo que quiere oír, y ahí van. Proverbios 7:21, con sus palabras persuasivas lo atrae, lo seduce con sus labios lisonjeros. Ahí está el poder de la seducción, el usar las palabras adecuadas, ya sea en el plano amoroso, en el plano religioso, en lo que sea. Palabras persuasivas, esto, endulzarla, seduce con labios lisonjeros. ¿A quién no le va a gustar decir que somos buenas personas, que somos lindos, que somos buenos? A todos nos gusta. Pero que nos vengan a enrostrar. Oye, tú sabes que tienes esto y tienes que cambiar. Ah, no, eso no. Pero vamos a la iglesia a eso. Vamos a escuchar eso, corrección. Si a la iglesia nos vamos a vernos entre nosotros como hermanos, y qué rico verte. Sí, es parte. Pero nosotros vamos a la iglesia a escuchar palabras rudas, porque tenemos que mejorar en los hábitos que traíamos antes. Parte del culto del Señor es escuchar palabras rudas, corrección, que nos corrijan, que nos guíen. Eso es la palabra de Dios, aparte de adorar al Señor, obviamente. Nosotros los cristianos debemos aprender a usar un lenguaje correcto, franco, veraz en toda nuestra comunicación. Con los cristianos usted será correcto, franco y veraz. En su trabajo usted tiene que ser correcto, franco y veraz. En su colegio tiene que ser correcto, franco y veraz. Con su familia, correcto, franco y veraz. Con sus hijos, correcto, franco y veraz. Con su cónyuge, correcto, franco y veraz. Con quien sea, con su vecino, con sus amigos. Debemos acostumbrarnos a hablar con la verdad, decir las cosas como son, sin ser ofensivos, obviamente, ni violentos, ni descalificativos, considerando al prójimo como a nosotros mismos. A mí me gusta que me diga la verdad, pero dímela bien, con un buen tono. No me ofendas, así como el puro tono de la voz, a ti es terrible. Pero si tú conversas con palabras suaves y me dices la verdad, un error que yo no me estoy dando cuenta, me va a hacer un bien y voy a estar agradecido de ti. Si hemos pecado, no tratemos de justificarnos. No, es alargar. Sino reconocer ante Dios y los hombres lo que somos, sin disimular que somos buenos cristianos o tratar de escondernos para que no nos pillen. Los hechos gritan lo que somos. Nuestras obras gritan lo que somos. No uses los eufemismos para justificar tu pecado. Sí, es que falté a la verdad. Porque el Espíritu Santo revela aún lo escondido. Jesús nos advierte, Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de tu mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Aunque, cuando nos dicen, parece dura, pero la voluntad es buena, agradable y perfecta. No solo gustar decir la verdad, sino también escuchar la verdad. Porque si quieres sujetarte a la verdad, decir verdad, pero te agrada y complace y gusta de escuchar mentira, algo anda muy mal ahí. Hay una dicotomía muy evidente. Entonces, tú y yo terminemos diciendo, ¿te parece? ¿Bien? Digamos las cosas como son. Uy, vamos a ser muy bendecidos. Muy bendecidos. Con una conciencia tranquila y a decirle, ¿te diste cuenta, Señor, que yo he cambiado? Digamos las cosas como son. Que el Señor te bendiga muchísimo. Un abrazo virtual. Que tengas una semana preciosa. Bien, tremendo mensaje. Hermosa palabra del Señor que nos tenía para hoy día. Gracias queremos darle al Señor porque nos ha permitido estar una vez más haciendo este trabajo. Y queremos nosotros bendecirle a ustedes también por su presencia, por su amable sintonía. Que nos podamos ver el próximo
próximo sábado a la misma hora, 20-30 horas todos los días sábados, a través de nuestro canal de televisión, CDCC Televisión, y en conjunto con CDCC Radio. Además que salimos por las plataformas en YouTube y en Facebook. Eso es. Dios les bendiga mucho. Nos vemos el próximo sábado. Chao, chao. En CDCC Televisión hemos presentado el culto online de la Comunidad de Cristo Carismática.